Salud, hermanos. Les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Quiero relatarles algo que yo vi, algo que me pasó hace muchísimos años. Yo tenía 8 años de edad. Ahora tengo 82 y estaba jugando, siempre me acuerdo, era un atardecer. Estaba jugando con 2 muchachos de mi edad. Estábamos jugando con bolitas de vidrio. Eran como las 6 de la tarde y de un momento a otro, nosotros 3 levantamos la cabeza y vimos una mujer que había muerto en la mañana, y nosotros sabíamos eso porque vivíamos enfrente de esa señora. Había muerto en la mañana una persona muy decente, y la vimos, levantamos la cabeza los 3 y la vimos en el aire, vestida de negro, en el aire, venía hacia nosotros. Estábamos en una calle y la casa de mi madre y la casa de esa señora eran de frente en frente, y cuando nosotros 3 vimos a esa señora, que sabíamos que había muerto porque la conocíamos muy bien y estaba en el aire viniendo hacia nosotros, corrimos y corrimos asustados. Siempre me acuerdo, nosotros estábamos muy niños y no podíamos pensar nada. ¿Qué vimos nosotros 3? Y éramos los 3, no solamente yo. ¿Qué vimos nosotros 3? Vimos una visión de una persona muerta que aparentemente podía viajar en el aire. Y una cosa muy extraña, no se movía, caminaba en el aire sin moverse. Pasaron muchos años, y yo me vine aquí a los Estados Unidos con mi primera esposa, que conocía la Biblia muy bien y me llevó a la iglesia en la que ahora estoy, no la institución, sino las creencias. Y poco a poco el Señor me ha enseñado, a través de 50 años de estudio bíblico, a estudiar muy bien las cosas, a no llevarme por una primera impresión o algo que yo veo, porque la Biblia nos dice muy claramente en Isaías 28 que la palabra del Señor está un poquito aquí, por ejemplo, en un libro, y otro poquito allá, y hay que ponerla junta. Todo no está en un mismo lugar, como les he explicado. Entonces yo quiero que empecemos pensando en esta visión que yo vi. Vamos al libro del Apocalipsis y leamos un versículo del capítulo 12, versículo 9. Una guerra muy grande en el cielo, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Bueno, Satanás engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con visiones, lo hace con religión cristiana, a base usando falsos ministros, y todo lo que Satanás toca lo confunde. Pero es muy engañoso y muy poderoso y nos hace ver cosas. Hermanos, lo que les voy a decir, a recordar, si yo fuera, por supuesto, a México a enseñar esto, posiblemente yo no saldría vivo de ahí, posiblemente, porque les voy a leer una escritura en la carta a los Corintios, la carta del apóstol Pablo, segunda a los Corintios 11, versículo 14. Está hablando de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los hermanos fraudulentos que se disfrazan. Veamos el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, yo estoy casi seguro, porque por todo el mundo la gente ha visto visiones, especialmente de la Biblia, de la Madre de Cristo, de María. María ha sido vista en muchas partes del mundo. En Francia, por ejemplo, en México. Yo no tengo la menor duda de que este campesino que andaba por el campo y vio a la Virgen, que le dijo que fuera y le dijera al Padre que construyera una iglesia. Yo no tengo la menor duda de que eso es lo que él vio. Porque yo, cuando estaba niño, como les he dicho, vi una mujer en el aire, y yo les voy a leer a ustedes unos versículos de la Biblia que los van a convencer de que no todo lo que uno ve es cierto. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de religión. Hermanos, entonces, sabiendo eso, sabiendo que Satanás ha engañado a todo el mundo y que se disfraza como un ángel de luz y que hace milagros, en Francia, la imagen de la Biblia, perdón, la imagen de María, la imagen de María hizo muchos milagros. Pero vamos a estudiar un capítulo en el que la Biblia nos relata un milagro que una adivina, una bruja, hizo. Y es el de supuestamente resucitar
al profeta Samuel. Esto es un milagro muy grande. Y es un milagro que ha engañado a todo el mundo. Todos los que leen la Biblia están seguros que esta mujer, esta bruja, que tenía espíritu de adivinación, trajo a Samuel, que estaba muerto, lo trajo a la tierra. Y ahí es donde está un gran problema, hermanos. En primera a Samuel 28, y quiero que lo lean muy bien, porque esto es muy importante. En primera a Samuel 28, primera a Samuel 28, encontramos, y hay que leer todo el capítulo para entender esto. Encontramos que el rey Saúl estaba muy enojado con David. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, pero él no le obedeció a Dios. Se metió en cosas que no tenía que hacer. Por ejemplo, él ofreció un sacrificio a Dios que no tenía que ofrecerlo porque él no era un profeta, bueno, no era un ministro, no era un sacerdote para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, hermanos, hay que leer esto. Y el versículo 3 dice que Samuel, el sacerdote y el profeta, había muerto. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, el rey, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Como ustedes saben, la Biblia condena la brujería. En el Testamento Antiguo, si encontraban un brujo o una bruja y podían probarlo, el pueblo tenía que apedrearlo a muerte. Sigamos leyendo. Entonces Saúl se vio sin el profeta Samuel y se vio en realidad aterrorizado por un ejército que venía a atacarlo. Los filisteos venían a atacar a Israel y a él le dio mucho miedo porque los filisteos eran un grupo muy poderoso. Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Si ustedes leen anteriormente, verán que Dios le envió a Saúl un demonio para que lo atemorizara, para que lo hiciera loco en realidad a veces. Y fue porque él fue muy desobediente. Y es una lección para nosotros, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia y comprendemos y seguimos haciendo cosas que Dios dice, eso no quiero que lo hagan, y lo continúan haciendo y es una desobediencia continua,
sin importarle nada. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Yo siempre me acuerdo que mamá, que ya tiene muchos años de muerta, me decía, hijo mío, mucho cuidado. Dios es hombre bravo. En realidad, cuando Dios castiga, duele mucho. ¿Y por qué castiga a Dios? Castiga porque le han desobedecido. Por supuesto, Dios bendice a los que le obedecen, los hace felices, les da salud, les da prosperidad. Sigamos leyendo. Entonces, Saúl, el primer rey, vio el ejército de los filisteos y le dio miedo. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, es un lugar que tiene espíritu de adivinación. La bruja de Endor es muy famosa en la Biblia. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él, Saúl, le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Subir quiere decir resucitar. Este es un milagro. Bueno, en realidad no es milagro, yo les voy a decir que no es milagro, les voy a mostrar por qué. Lo que van ustedes a leer como resurrección, verá que no es cierto. Solo Dios puede resucitar. Y la mujer le dijo, he aquí, ni hables, he aquí, tú sabes lo que Saúl, el rey, ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezos a mí, a mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún daño te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Léalo como resucitar. ¿A quién te resucitaré? ¿A quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, el profeta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas que has visto, no temas que has visto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces entendió que era Samuel, el profeta,
y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Note, esta hechicera resucitó, en realidad no resucitó, pero pareció que resucitó a Samuel, el profeta que ya había muerto. Y Samuel le dijo, Samuel le habló, el profeta resucitado Samuel le habló a la bruja y le dijo: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Hasta aquí, ahora le voy a explicar por qué este relato bíblico no puede ser cierto. Es un relato bíblico de un engaño de Satanás. Mire, cualquiera persona que le diga a ustedes que esto está en la Biblia y que es el profeta Samuel, de que volvió cuando la bruja lo llamó, y este es el profeta Samuel hablando, ustedes deben recordar que Satanás ha engañado a todo el mundo y que Satanás se presenta aún como un ángel de luz. ¿Y qué autoridad tengo yo para decir que este capítulo de la Biblia no puede ser cierto? Es cierto, pero no puede ser Samuel resucitado. ¿Y por qué digo yo eso? Hermanos, en Isaías 28, la Biblia nos dice que la palabra de Dios se encuentra un poquito aquí y otro poquito allá. Y la palabra de Dios hay que ponerla junta para conocer la verdad. Bueno, este capítulo, esta visión de Samuel subiendo de la tierra, es lo que a mí me dice que ese no es Samuel, es un truco de Satanás. Pero, ¿cómo puedo yo decir eso? Yo puedo decir eso porque la Biblia me dice exactamente qué pasa cuando una persona muere. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La Biblia nos dice muy claramente qué pasa cuando una persona muere. Hay en realidad tres escrituras, déjenme ver, tres escrituras que contradicen lo que este capítulo relata. ¿Qué pasa cuando una persona muere? El Salmo 146 nos dice algo muy importante. Hay tres versículos en la Santa Biblia que nos dicen que este relato es falso, que eso no es una resurrección, y les voy a decir por qué. En el Salmo 146, versículo 3, dice, Salmo 146, versículo 3. Voy a leer del 3 al 4, 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en ellos salvación. Pues sale su aliento
y vuelve a la tierra. Todos nos morimos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bueno, pero esto no contradice la visión de la bruja. No, pero cuando seguimos leyendo, vemos que nos dice la Biblia que en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Y qué pasa con el espíritu del hombre? Vamos a Eclesiastés 12, versículo 7. Eclesiastés 12, versículo 7. Déjeme tiempito que llegue ahí, llego. En Eclesiastés 12, versículo 7, noten lo que dice la Biblia. Dice: empieza a hablar, ahora hijo mío, versículo 7. Bueno, leamos de el... Bueno, versículo 7 es el mejor. Está hablando de la muerte, de que todo hombre muere y el polvo vuelve a la tierra. ¿De dónde salió Samuel cuando la bruja lo llamó para resucitarlo, para que Saúl lo viera y hablara con él? El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Cuando una persona muere y lo entierran a uno, bueno, antes de que lo entierren, el espíritu que el hombre tiene vuelve a Dios quien lo dio. Leamos este versículo 7, porque hay otro muy importante. Y el polvo, versículo 7, hablando de cuando el hombre muere, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Quién dio ese espíritu? Dios. ¿Y a dónde vuelve? Vuelve a Dios. ¿Y a dónde está Dios? ¿Dentro de la tierra? No, Dios está en el cielo, que se llama tercer cielo, a quien ningún hombre ha visto o ha llegado. El apóstol Pablo estuvo ahí en una visión. Pero, hermanos, ¿cuál es el destino del espíritu del hombre cuando muere? Se separa el espíritu del cuerpo. Y una vez separado, bueno, voy a leerles un versículo del Salmo 90, versículo 10. Una vez separado el espíritu del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios. ¿Y cómo vuelve a Dios? El espíritu del hombre, cuando el hombre muere,
vuelve a Dios. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 60 años y en los más robustos son 80 años. Yo debo ser muy robusto porque ya tengo 82 años. Con todo, que nadie me diga que yo tengo que morir, pues claro, solo que nadie puede decir cuándo. Con todo su fortaleza, la fortaleza del hombre, la molestia y el trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo? Que volamos. ¿Qué es que cuando uno se muere, se monta en un avión y se lo lleva a Dios al cielo? No, hermanos. Ya yo he relatado lo que yo he visto con mis propios ojos. Dice en Eclesiastes 12, versículo 7, que nuestro espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y este Salmo 90, versículo 10, dice que volamos. Yo voy a volver a relatar lo que me pasó un día en el hospital porque es pertinente a este relato. Hermanos, yo vi a un hermano en la iglesia morir. Lo vi morir, él estaba en el hospital en un estado comatoso. Y yo siempre iba todas las noches con la esposa, cuando nos encontrábamos en el hospital, y varios hermanos. Y los doctores habían dicho que él iba a morir pronto porque sus órganos estaban deshechos por dentro. Esa noche yo me acuerdo muy bien. Estaba el hermano acostado en la cama del hospital, por supuesto. Esta es la cabeza, digamos. Y yo estaba enfrente de él, viéndolo. Cuando de un momento a otro, él tuvo convulsiones muy grandes. Y la esposa gritaba, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Pero él murió. Hermanos, lo que Dios me ha dado mi permiso para ver, lo que yo vi, muy pocas personas en este mundo han visto, que yo sepa. Yo le he preguntado a grupos en la iglesia y nadie lo ha visto. Y yo lo que vi es cuando él murió, yo vi salir de la cabeza un humo que a toda velocidad, que salió de la cabeza y cogió para arriba, voló a toda velocidad. Y noten lo que Eclesiastés dice, o también Eclesiastés dice en el versículo, en el capítulo 12, dice que dice, leamos antes del, lo leamos, acuérdate, comencemos con el versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Bueno, yo gracias a Dios no he tenido días malos nunca. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios me ha bendecido a mí, esto no lo puedo decir yo. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven
las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque disminuyó y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, del molino. Cuando levantará la voz el ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores de camino y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga y perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena, versículo 6, de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. La cadena de plata, esa frase, la cadena de plata, en inglés está mejor, pero lo que dice es que la cadena de plata, está hablando de la muerte. Y el polvo, versículo 7, vuelve a la tierra cuando esa cadena de plata se quiebra. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo vi el espíritu de ese hombre que murió salir de su cabeza, no como una cadena de las que se cuelgan en el cuello, sino como un chorro de humo, y cogió para arriba. Y hermanos, ese es el espíritu. ¿Y por qué digo yo, por qué insisto yo que en 1 Samuel 28 lo que la bruja hizo no puede ser una resurrección? Las escrituras nos dicen, los versículos nos dicen que cuando morimos vamos al cielo, no glorificados, sino volvemos al cielo. Y como ya sabemos, la muerte está muy claramente definida en otras partes de la Biblia como dormidos. Están durmiendo. Ahora, ¿quién me va a hacer a mí creer que una mujer bruja, claro, con el espíritu de Satanás, porque son espiritistas, con un mal espíritu, puede llegar al cielo, a donde nadie ha ascendido, solo Dios y los ángeles y por supuesto Cristo? Puede llegar al cielo, donde está el Padre, tomar a Samuel, que está dormido en el cielo y no se está dando cuenta de lo que está pasando, traerlo a la tierra para que él salga de la tierra. Él no estaba en la tierra, su espíritu está en el cielo y nunca fue tocado, porque, hermanos, Satanás no puede sacar espíritus del cielo sin permiso de Dios. Esto es una de esas visiones falsas que parecen reales, pero que no son. Cuando ustedes piensen en lo que yo les estoy diciendo, todo el mundo cree que Samuel fue resucitado por la bruja, que salió a la tierra y que le dijo al rey Saúl que él iba a morir el próximo día. Y la historia relata que eso fue cierto. Pero acuérdense ustedes que Satanás sabe mucho, es muy poderoso, tiene mucho poder y engaña. Entonces, hermanos,
hay que tener mucho cuidado porque más adelante, en otro mensaje, yo les voy a relatar y estudiar otro capítulo de la Biblia que Satanás ha usado para engañar a todo el mundo. Y él es muy inteligente y muy poderoso. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el arma más poderosa para luchar contra las mentiras de Satanás? Es la Biblia. Pero, la Biblia hay que leerla y darse cuenta de Isaías 28, que todo no está en un mismo lugar. Si yo leyera nada más que 1 Samuel 28 y me quedara ahí, entonces usted podría creer que la bruja tuvo poder de ir al cielo, sacar el espíritu y traerlo a la tierra y una vez que terminó con él, llevar ese espíritu otra vez al cielo. La bruja podía ir al cielo cuantas veces ella quisiera, según esto. Satanás puede ir al cielo, pero no en esa forma. Nos revela la Biblia que Satanás va cuando los otros ángeles van y acusa, él va al cielo a acusarlos. Hay que tener mucho cuidado, pero por supuesto, en el cielo ya saben que él es un mentiroso. Así es que cuando ellos vean su vida y vean que son mentiras, entonces Dios lo protegerá aún más. Vivimos en un mundo muy peligroso y un mundo lleno de ministros, como lo leí, que se especializan en engañar con la Biblia y que a veces se ven tan religiosos, tan cristianos, tan verdaderamente convertidos, pero no es nada más que una ilusión. ¿Y por qué digo yo eso? Porque, como ustedes saben, Satanás nos puede dar ilusiones que tomamos como verdad, pero nunca nos pasará si pensamos muy bien y razonamos las cosas. Por ejemplo, no, un momento, pero esa bruja vio a Samuel salir de la tierra, pero Samuel no estaba en la tierra. La Biblia dice que cuando uno muere, el espíritu se va a donde Dios. Y dice que ese espíritu está dormido. Y no ha habido resurrección. El único que puede resucitar ese espíritu es Dios. Espero que ustedes estudien esto, porque es muy importante, porque Satanás está tratando de engañarnos constantemente, con milagros, con doctrinas que suenan tan bien, con todas estas cosas. Ahora ya vamos a entrar en la gran mentira de Navidad, que el mundo se hace loco, comprando regalos y gastando plata que no tienen y celebrando el nacimiento de Cristo que no fue en ese día. Eso es la especialidad de Satanás: engañar. Tengan mucho cuidado, hermano, que nadie os engañe, porque la Biblia es la única fuente de verdad. Cuando nos apartamos de ella, o cuando no buscamos en la Biblia y comparamos una escritura con otra, en una escritura no está todo. Cuando sabemos eso, ahora, ¿qué bendición tenemos? Nosotros que vivimos en este siglo con tanto libro y tantas cosas, nosotros tenemos a nuestra disposición lo necesario
para aprender la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo sabe uno si una palabra está? ¿A dónde está una palabra? Hay un libro que nosotros tenemos aquí, que es un diccionario bíblico, que tiene todas las palabras de la Biblia. Por ejemplo, la palabra espada. Si ustedes quieren buscar la palabra espada en ese diccionario, buscan la palabra espada y ahí le dirá todos los versículos y capítulos a donde esa palabra está. Así es que uno busca y ve, y poniendo las escrituras juntas todas, Dios nos permite que entendamos lo que Él dice. Que Dios los bendiga. Acuérdense, Dios bendice a los que le obedecen y maldice a los que le desobedecen. Que Dios los bendiga.